En este caso, en el caso 24, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esa función que ustedes ven ahí a continuación, y la idea es tratar de aproximar esa función, ¿sí?, en este punto que sería el 0,1, 0,98 y 2,05, ¿no? Entonces, para interpretar un poco la consigna, claramente esta es una función que no es lineal, es una función, digamos, que tiene su complejidad, que podríamos reemplazarla en el punto, pero justamente la idea es tratar de aproximarla con una aproximación lineal, y en este caso eso significa tratar de aproximarla con un hiperplano o plano tangente. Como en este caso estamos hablando de una función de R3 a R, ¿sí?, en este caso sí estamos hablando de un hiperplano, o sea, vamos a tomar la misma forma del plano tangente, pero extrapolándola a 4 dimensiones en este sentido, ¿sí? Entonces, nada, digamos, yo les diría que no se preocupen demasiado, porque más allá de que no está en el coloreado de la fórmula, sigue la misma estructura. ¿Qué quiere decir? En este caso, la idea, vamos a tomar las derivadas parciales, ¿sí?, pensar en qué punto pasa, cuál es el punto que hay que aproximar, y después ver la fórmula. Entonces, el punto en este caso, si ustedes lo ven, fíjense, si redondeáramos entre comillas ambas partes, ¿sí?, en este caso, fíjense, este punto, el 0,1, es bastante cercano a 0, con lo cual es lógico que lo aproximemos con 0 para la variable x, ¿no? Para la variable y vale 0,98, con lo cual es lógico que lo aproximemos con un 1, así que es bastante más cercano al 1, y para 2,05 es más lógico que lo aproximemos con un 2, ¿sí? Entonces el punto al cual tenemos que calcular va a ser el 0,12. Entonces, en este caso, ¿sí?, para linealizar esta expresión vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a tener tres derivadas parciales: deriva parcial respecto de x, respecto de y, respecto de z. La idea sería respetar la estructura del plano tangente, entonces vamos a pensarlo de esta forma. Hay varias maneras, ¿sí?, pero vamos a llamarle linealización de x y z, ¿sí? Esto sería, digamos, como la aproximación lineal. No le pongo nombre del plano porque ya les digo, estrictamente un plano en R3 no es. Entonces, linealización, ¿sí?, de, digamos, f en el punto P sub 0, esto lo que nos va a quedar es, vamos a tomar derivada parcial de x, ¿sí?, acá evaluado en P sub 0, ¿sí?, todo esto por x menos x sub 0, ¿no?, teniendo en cuenta obviamente que x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son los que acabamos de calcular recién, ¿no?, el 0, el 1 y el 2. Más, después la derivada parcial respecto de y evaluada en el punto por y menos y sub 0, más la derivada parcial respecto de z en P sub 0 por z menos z sub 0, y finalmente lo que sería la imagen de la función en el punto, es decir, f en P sub 0. O sea, bueno, igual parecen bastante derivadas, la idea sería, vamos a ir haciendo una por una, ¿no? Entonces, la linealización de la función f en el punto P sub 0, en este caso vamos a tener derivada respecto de x, ¿sí? Vamos a hacer la función primero, esto nos va a quedar regla de la cadena, derivamos la expresión superior, o sea que en este caso vamos a tener z más y al cuadrado por e a la xz más xy cuadrado, ¿sí? Todo esto lo vamos a evaluar en P0, ¿sí? Todavía no lo reemplacé, ¿ok? Y esto lo vamos a poner x menos x sub 0, acá lo mismo, la derivada parcial respecto de y, que en este caso vamos a tener 2ix por, en este caso, e a la xz más xy cuadrado, todo esto evaluado en P sub 0, y luego esto multiplicado por y menos y sub 0, ¿sí? Y después vamos a tener más acá, de vuelta al mismo mecanismo, regla de la cadena derivada del exponente nos va a quedar como x, ¿sí?, por e a la xz más x por y cuadrado, todo esto evaluado en P sub 0, y luego todo esto por z menos z sub 0, y finalmente la imagen en P sub 0. ¿Qué es? O sea, les queda todo esto que tenemos en cuenta bastante interesante. A fin de simplificar un poquito, digamos, las cuentas, vamos a ver. Todo esto, ¿sí?, toda esta función evaluada en el 0, 1, 2, esta derivada les va a dar 3. Después recuerden que este punto va a dar 0. Después acá toda esta parte evaluada en el 0, 1, 2 les va a dar 0, ¿sí?, con lo cual acá todo este término se anula, ¿sí? Igualmente acá con 1 se anula todo esto. Todo este término inferior, ¿sí?, acá evaluado en el P sub 0 nos va a dar también 0, ¿sí?, con lo cual también se anula todo esto. Y la imagen en P sub 0 en este caso nos va a dar e a la 0, ¿sí?, con lo cual vamos a tener un 1. Entonces, una vez que ustedes juntan todos esos elementos de la ecuación, ¿sí?, y los ponen en la ecuación de la función lineal, nos va a quedar la función lineal aproximando f en P sub 0. Esto nos va a quedar como, si en este caso, 3 por x menos 0, ¿sí?, más 1. Fíjense que es una expresión bastante más amable que lo que sería evaluarla, digamos, en
la función original, más allá que es una aproximación, ¿no? Entonces, bueno, ahora evaluamos la función en el punto, ¿sí? Todo esto evaluado en el punto P0, ¿no? Ahora reemplazamos con el valor de P0, esto nos va a quedar 3, fíjense, acá, 3 por 0 más 1, con lo cual, en este caso, si lo evaluamos en el punto nos va a quedar 1. Si lo evaluamos en el P sub 0 original, ¿sí? Esto nos va a quedar 3 por 0,1 más 1, o sea que vamos a tener 0,3 más 1, con lo cual esto nos va a quedar como 1,3. Esa es la aproximación que pide en ese caso.